Bien, vamos a resolver la pregunta número 9 del examen final de CEPREUNI 2011-2, el tema P. Esta pregunta es una pregunta relacionada con el equilibrio químico y principalmente con el principio de Le Chatelier. Como dato nos dan lo siguiente, nos da la reacción en la que el tetróxido de nitrógeno, de dinitrógeno, se descompone en 2 unidades de dióxido de nitrógeno. Como dato me dan que la constante de equilibrio es igual a la unidad. Me dice, dada la siguiente proposición respecto al siguiente sistema en equilibrio, a determinada temperatura, o sea temperatura constante, primero, un aumento de la presión desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Recordemos que un incremento de la presión desplaza el equilibrio hacia donde hay menor número de moléculas gaseosas. Por lo tanto, si incrementamos la presión, como en el lado derecho hay 2 moléculas gaseosas y en el lado izquierdo una sola molécula gaseosa, un incremento de la presión desplaza el equilibrio hacia la izquierda, hacia donde hay menor número de moléculas gaseosas. Por lo tanto, la primera alternativa sería verdadero, ¿ya? Un aumento de la presión desplaza el equilibrio hacia la izquierda. La segunda alternativa me dice, al colocar 6 mol de tetróxido de nitrógeno en un matraz de 1 litro y dejar que reaccione hasta que se establezca el equilibrio, se halla que se han producido 3 moles de NO2. Bueno, me dicen que inicialmente nosotros vamos a colocar en este sistema 6 mol de tetróxido de dinitrógeno. Inicialmente yo no voy a tener nada de él. Durante la reacción, una parte del tetróxido se va a descomponer, digamos que se descompone N, por lo tanto se va a formar 2N. Cuando se alcance el estado de equilibrio, va a ocurrir de que en el equilibrio, si yo tenía 6 mol y se consumió N, queda 6 menos N. Y de este lado me va a quedar 2N. Para evitar estar haciendo el cálculo de una ecuación cuadrática, vamos a asumir que lo que nos dan es correcto. Es decir, me dicen que si yo agrego 6 moles de él, al final yo voy a tener 3 mol de él. Vamos a asumir que eso sea cierto. Si asumimos que eso sea cierto y luego reemplazamos, la constante de equilibrio nos debe dar la unidad. Si no nos da la unidad, significa que no es correcto lo que nos han dado. Nos dicen de que en el equilibrio se han generado 3 mol de él. Si en el equilibrio se han generado 3 mol de él, significa que N debe ser igual a ¿qué? A 1,5 mol. Por lo tanto, bajo ese criterio, si N vale 1,5 mol, 6 menos N debe ser 4,5 mol, ¿ya? Como el volumen del reactor equivale a 1 litro, entonces el número de moles entre el volumen me da la concentración molar, lo que significa que la concentración molar de él debe ser 4,5 molar y la concentración molar de él debe ser 3 molar, ¿ya? Si esto es cierto, la constante de equilibrio me debe dar la unidad. ¿A qué es igual la constante de equilibrio K sub C? Sería la concentración del NO2 elevado al cuadrado entre la concentración del tetróxido de dinitrógeno, o sea, N2O4. Reemplazando, K sub C sería igual 3 elevado al cuadrado entre 4,5. 3 al cuadrado, 9. Entre 4,5, 2. Y este 2 es diferente a la constante que yo tenía originalmente. Por lo tanto, no es cierto que al agregar 6 mol de tetróxido de nitrógeno en el equilibrio yo vaya a recuperar 3 mol de NO2. La segunda proposición es falsa. Y la tercera proposición nos dice,
Una disminución de la presión hace que aumente la constante de equilibrio. Hemos mencionado mucho que el único factor termodinámico que cambia el valor de la constante de equilibrio es la temperatura. Por lo tanto, lo único correcto sería 1. Solo 1 es correcto. Alternativa, la letra